El 31 de mayo de 1986, México se convirtió en el anfitrión de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, la celebración también despertó la preocupación del gobierno mexicano. Existía el riesgo de que el evento fuera blanco de atentados por parte de agitadores nacionales o extranjeros, así como de grupos terroristas. Ante esta situación, el secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, por instrucciones y con la autorización del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó la creación, en enero de ese mismo año, de la Fuerza de Intervención Rápida, conocida como FIR. Su misión era reforzar la seguridad durante la Copa Mundial México 86. Fue aquí donde comenzó la historia de las primeras fuerzas especiales del ejército mexicano. Y es precisamente esa historia la que conoceremos en este video. El período de creación de la Fuerza de Intervención Rápida fue muy corto, ya que originalmente estaba destinada a existir únicamente para reforzar la seguridad durante el Mundial y posteriormente ser disuelta. Sin embargo, para formar esta nueva unidad, jefes, oficiales y elementos de tropa del ejército mexicano realizaron cursos de capacitación en el extranjero con fuerzas especiales de Estados Unidos y Francia. En Estados Unidos recibieron preparación en operaciones especiales, entrenamiento aeromóvil y combate avanzado, incluyendo cursos relacionados con la Range School y capacitación con unidades de élite estadounidenses como el Grupo Delta. También recibieron instrucción de fuerzas especiales francesas, entre ellas el GIG. Después de completar su preparación, los integrantes de la FIR fueron desplegados, demostrando una gran eficacia en las tareas de seguridad asignadas. Debido a los resultados obtenidos, algunos mandos militares propusieron que la unidad no fuera desmantelada y que continuara funcionando como una fuerza especializada dentro del ejército mexicano. Es entonces cuando se decide reorganizar a la FIR. En octubre del mismo año, la unidad cambia su nombre a Grupo de Montañismo Anáhuac. Aunque tenía una denominación de carácter recreativo, esta nueva unidad podía actuar como una fuerza especial en caso de emergencia. Para formar parte del grupo, se abrió una convocatoria para recibir voluntarios. Un total de 156 elementos se presentaron para ingresar, pero después del proceso de selección solamente 64 aspirantes fueron elegidos. Los seleccionados recibieron entrenamiento en técnicas de rappel, combate urbano, contraterrorismo y otras habilidades especiales que permanecen clasificadas hasta la actualidad. Después de completar su entrenamiento básico, fueron asignados a aprender las técnicas de descenso desde helicópteros mediante ejercicios prácticos realizados junto con la Fuerza Aérea Mexicana. Para julio de 1987, el llamado Grupo de Montañismo Anáhuac recibió su propia base, donde sus integrantes continuaron desarrollando sus capacidades aeromóviles y tácticas. Es cuando, en 1987, la línea de tiempo de las fuerzas especiales deja de seguir un orden completamente cronológico, ya que comienzan a crearse nuevos cursos para oficiales y tropa, así como nuevas unidades especiales cuyo propósito era servir como fuerzas de reacción rápida. Entre ellas se encontraba el Grupo Lobos, que trabajó en conjunto con el Grupo Anáhuac. Ese mismo año también se creó el Grupo Aeromóvil del Alto Mando, una unidad que respondía directamente al Estado Mayor de la Defensa Nacional, EMADEN, equivalente al Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Estas unidades se mantuvieron así hasta el 16 de agosto de 1990, cuando, con una nueva administración y bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se decidió reorganizar nuevamente las fuerzas especiales. Como parte de estos cambios, el Grupo Anáhuac cambió su nombre a Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, mientras que el Grupo Aeromóvil del Alto Mando pasó a denominarse Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Alto Mando, GAFEAM. Inicialmente, los integrantes del GAFE fueron destinados por un corto tiempo a una base en La Paz, Baja California, antes de ser trasladados a la Ciudad de México en noviembre de 1990. 3 años después, esta pequeña unidad seguía formada por una sola compañía incompleta de aproximadamente 50 comandos, quienes habían recibido entrenamiento en manejo de armas y asalto urbano en los Estados Unidos. Originalmente, el GAFE debía permanecer en su base de Santa Fe, en la Ciudad de México, como fuerza de respaldo para las principales operaciones antidrogas.
Sin embargo, en la práctica permaneció inactivo y bajo la supervisión directa de la Secretaría de la Defensa Nacional. La insurrección zapatista en Chiapas, iniciada en enero de 1994, transformó profundamente al ejército mexicano y elevó la importancia del GAFE. La respuesta inicial consistió en desplegar 6 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería motorizada y 3 compañías de morteros. Aunque estas unidades eran muy superiores en armamento a los insurgentes, resultaban demasiado pesadas para perseguir a las guerrillas en el terreno montañoso. Como consecuencia, la única compañía de fuerzas especiales fue reclasificada como las Fuerzas Especiales del Primer Cuerpo del Ejército y se autorizó la creación de nuevas unidades del GAFE. Ya en junio de 1995, el desarrollo de las Fuerzas Especiales quedó respaldado legalmente con la aprobación del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ese mismo año comenzaron a incorporarse los primeros egresados del GAFE a las unidades operativas, activándose 10 compañías, una en cada región militar. Es entonces que, en octubre de 1995, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, William J. Perry, visitó México. Durante esa visita, el secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes Aguirre, aceptó que la nueva generación de oficiales del GAFE recibiera entrenamiento avanzado en instalaciones militares estadounidenses. Durante los meses siguientes, jóvenes oficiales mexicanos viajaron a Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde recibieron instrucción en operaciones antidrogas por parte del 7º Grupo de Fuerzas Especiales estadounidenses. Otros elementos también fueron enviados a la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, para recibir entrenamiento en contrainsurgencia. La expansión continuó, y para 1998, las primeras unidades del GAFE ya se encontraban plenamente operativas. Ese mismo año se crearon los grupos anfibios de fuerzas especiales, conocidos como GANFE, concebidos para capacitar personal en operaciones sobre ríos, lagos y zonas costeras, ampliando las capacidades de las fuerzas especiales en distintos ambientes. También durante ese periodo fue reactivada nuevamente la Fuerza de Intervención Rápida, o FIR, una unidad de despliegue inmediato preparada para responder por vía aérea ante cualquier crisis o emergencia. Finalmente, como parte de la reorganización del ejército realizada en 2002, el GAFE deja oficialmente esa denominación y fueron integrados en el nuevo Cuerpo de Fuerzas Especiales. La nueva organización quedó estructurada en 3 brigadas de fuerzas especiales, 9 batallones de fuerzas especiales, una fuerza de intervención rápida y varios grupos anfibios de fuerzas especiales. Aunque oficialmente las fuerzas especiales del ejército dejaron de llamarse GAFE, los medios de comunicación y gran parte de la población continuaron refiriéndose a ellas con ese nombre. Esto se debía a que las siglas GAFE ya eran ampliamente conocidas, especialmente después de que varios de sus integrantes desertaran del ejército para unirse al narcotráfico. Pero esa ya es otra historia. México nos entrenó para ser los mejores. Y lo somos.